En febrero del 2022, específicamente el 24 de febrero, comenzó la guerra o la invasión rusa a Ucrania. Recuerdo que para el entonces yo cursaba mis primeros años de periodismo y analistas decían o mencionaban que si Donald Trump estuviese en la Casa Blanca, esta invasión rusa no se hubiese llevado a cabo, no hubiese iniciado. Para el entonces gobernaba Joe Biden. Un par de años después, Donald Trump está a cargo de la Casa Blanca y de Estados Unidos y no inicia una guerra o una invasión, pero sí un conflicto armado a gran escala contra Irán. Soy Giovanni Figueredo, bienvenido a mi canal de YouTube y en este video repasaremos el conflicto que se está viviendo entre Estados Unidos, Irán, Israel y otros países, porque hasta la fecha hay otros países involucrados. Y por supuesto, las consecuencias que traerá en nuestro continente América Latina. Sin precedentes de Estados Unidos e Israel contra Irán, tras semanas de advertencias y en plenas negociaciones, han bombardeado varios puntos del país, también en la capital. Un ataque coordinado bajo el nombre de Operación Fura Épica y cuyo alcance todavía es difícil de evaluar. Entre los objetivos estarían el ayatolá y el presidente del país, de los cuales ahora mismo se desconoce su paradero. Y para entender lo que pasó el pasado 28 de febrero, día en el que se llevó a cabo el bombardeo de Estados Unidos e Israel en conjunto contra Irán, tendríamos que ir muchísimo tiempo atrás y tratar de entender un poco la historia de Medio Oriente, pero vamos a hacerlo con la historia reciente. Desde el año pasado, por ejemplo, que se llevó a cabo la Guerra de los 12 días. Israel atacó por sorpresa a Irán. Las fuerzas de defensa israelí ejecutaron la operación León Creciente por orden del primer ministro Benjamín Netanyahu. Unos 200 aviones de la Fuerza Aérea Israelí lanzan 330 municiones sobre unos 100 objetivos en total durante la noche, alcanzando 6 ciudades iraníes, entre ellas Teherán y la instalación nuclear iraní de Natanz. En la actualidad se estaban llevando a cabo negociaciones para tratar de llegar a algún acuerdo. De hecho, un día antes del 28 de febrero, estaban los países involucrados sentados en una mesa tratando de negociar. Las cláusulas que pidió Estados Unidos no fueron aceptadas por Irán. ¿Cuáles eran estas? Inicialmente, que Irán deje el enriquecimiento uranio, de que deje de producir uranio, también que deje de producir los misiles de gran alcance, los llamados misiles balísticos, y también que deje de financiar política y económicamente a grupos terroristas en Medio Oriente, como puede ser, o como lo es también, el grupo Hamas, que sabemos todos que llevó uno de los ataques más atroces contra Israel, y desde entonces Israel ha llevado a cabo una recuperación de la Franja de Gaza. ¿Cómo esto repercute en el mundo y específicamente en nuestro continente, que es casi una réplica de lo que va a ocurrir o lo que ya está ocurriendo en el resto del planeta? Tenemos que tener dos puntos muy en claro. Inicialmente, que Qatar dejó de producir gas después de que Irán, en represalia por los ataques de Estados Unidos, bombardeó a algunos de los países que tienen acuerdos con Estados Unidos, países del Golfo, como lo son Arabia Saudita, Kuwait, Jordania, Irak, Turquía, Emiratos Árabes y entre esos Qatar. Y por supuesto esto tuvo un impacto negativo de inmediato. De hecho, en Europa el gas aumentó entre un 44 y un 55%. También es importante tomar en cuenta, más allá del cese de la producción de gas de Qatar, otro factor muy importante, que es el cierre del estrecho o el paso marítimo de Hormuz, que fue cerrado por Irán. Por ese estrecho pasa 30% del petróleo del mundo. Todos esos dos ejes son de alguna manera indicio de la gravedad del asunto y de cómo puede afectar no solamente al mundo, sino también a nuestro continente, todo lo que está pasando en Israel, en Estados Unidos y en Irán, en todo Medio Oriente. En América Latina, en nuestro continente, yo puedo englobar las consecuencias o dividirlas en dos. Principalmente en una crisis económica y después en seguridad. Primero porque si sube el petróleo, automáticamente sube la gasolina, sube el precio de los alimentos, sube el precio de la logística de todo tipo. A su vez, todo lo que consumimos repercute de manera casi que inmediata, porque al aumentar la gasolina o el petróleo, aumenta prácticamente todo. Segundo, encarece el financiamiento. Cuando hay este tipo de crisis, los mercados se vuelven más conservadores, el dólar se vuelve más duro y América Latina
que es un país que son países que de alguna manera viven de financiamiento de las principales potencias, se puede ver afectada. ¿Por qué? Porque los créditos no solamente que se vuelven más rígidos, sino que también se encarecen. En tercer lugar, los conflictos por las alianzas políticas. En el caso de que se produzca o crezca esta guerra de manera directa entre Estados Unidos e Irán, seguramente Estados Unidos va a querer que los países de nuestra región tomen de alguna manera partido a favor, por supuesto, en este caso de Estados Unidos. Y por supuesto hay un riesgo de seguridad extremadamente alto, ya que Irán demostró represalias contra los países aliados de Estados Unidos casi que al momento que Estados Unidos lo bombardeó, y esto también puede pasar en América Latina. De hecho, Irán sacó un comunicado mencionando que puede arremeter contra las embajadas, en este caso de Israel, en todo el mundo, ¿no? Recordemos que en el caso de Argentina ha tenido ya un conflicto de este tipo con Irán, con el caso de Lamia, atentado que se llevó en el año 1994. Recordemos que Venezuela ha tenido alianzas comerciales, estratégicas y de seguridad y de armamento con Irán. Venezuela ha tomado un rumbo geopolítico diferente en esta transición a la democracia que se está llevando a cabo. Por ende, también se ve sin este gran aliado que tenía Irán en nuestra región. Así que eso también de alguna manera puede llegar a afectar, ¿no? Por las pujas entre Estados Unidos e Irán por Venezuela. Más o menos así, a grandes rasgos, estos son las consecuencias, digamos, principales que puede tener América Latina, que puede tener nuestro continente en materia de seguridad, en materia económica y de respaldo político en toda la región. Soy Giovanni Figueredo. Si te gustó este video, suscríbete y bueno, nos vemos en un próximo episodio de explicación geopolítica o de cómo suceden o cómo afecta, estos temas a nuestro continente Latinoamérica.